Buenas noches, estamos en el lunes 12 de septiembre. Lunes 12 de septiembre, estamos aquí en las videocharlas para analizar un poco lo que ha sucedido durante el día, los asuntos más interesantes y para pues comentar algo de lo mucho que se va acumulando en nuestro México lleno de complicaciones, de asuntos que iremos platicando. En general, el tema de este día, el tema del fin de semana, ha sido el recorte presupuestal. Ha sido tratar de entender exactamente qué es lo que va a hacer la administración de Peña Nieto para reducir el gasto en rubros que son definitivamente muy delicados y cuya desatención puede provocar serios problemas sociales. Recortes en las áreas de salud, menos medicinas para los mexicanos que de por sí no las había, que de por sí siempre ha habido un desabasto preocupante, menos atención médica, menos recursos para contratación en plazas de médicos, de enfermeras, una sobrecarga de trabajo para quienes actualmente esos profesionales de la salud tienen que multiplicarse y tienen que potenciar los pocos recursos que tienen para tratar de salir adelante. Recortes en el área de educación, ni más ni menos que en educación. Menos presupuesto para profesores, para escuelas, para mejorías, aunque claro, Nuño tiene la treta aquella del 100, que es el programa de bursatilizar algunas inversiones de particulares que de esa manera van a aportar dinero para que se mejore la infraestructura educativa en México, pero al mismo tiempo obviamente nadie da dinero nada más porque sí, ni lo invierte ni lo arriesga nada más porque sí, y entonces pues habrá mayores facultades, derechos, intervención de esos financistas en lo que es el asunto educativo. Julio, por favor, habla del aumento de sueldos del presidente y de los altos funcionarios. Miren, la verdad es que parece increíble que haya tal insensibilidad social, que los funcionarios públicos del más alto nivel, dentro de la corte de asesores que tienen, no haya quien les diga lo terrible que resulta que se aumenten sus salarios, así parezca en una poca monta. Personajes como Enrique Peña Nieto, como la gran mayoría de los miembros del gabinete federal, no necesitan unos miles de pesos más como sueldo al mes. Les basta y les sobra para ellos, para sus familias y para muchas generaciones, con los muchos negocios que se están haciendo actualmente a cargo de la riqueza nacional. En este sexenio van a resultar verdaderamente, como se decía antes, comaladas de multimillonarios. Los tiempos más estruendosos y escandalosos de la conversión de la riqueza pública en privada, que han sido durante la época del alemanismo, durante la época del janquismo, pues la verdad es que van a palidecer ante lo que está haciendo ya Peña Nieto y una bola de gente que está con él en el gabinete, que solo están haciendo negocios, solo viendo cómo se llevan el dinero público. Entonces, la verdad es que aún si están haciendo negocios por millones de dólares, todavía rasparle, todavía quitarle algunos miles de pesos. Hoy leí, pues con asombro, hasta con una ridiculez dolorosa, el hecho de que, según el secretario de Finanzas del Estado de México, resulta que Erubiel Ávila y los miembros de su gabinete decidieron reducirse el sueldo para 2017. Van a reducirlo en 250 pesos al mes. Es decir, ese es el sacrificio que van a realizar, 250 pesos. Gobernadores como Erubiel Ávila y como los de todo el país, que viven en casas de gobierno, con gastos de comidas, de bebidas, suntuarios, de todo lo que necesitan, lo cargan al presupuesto público. Tienen protección, vigilancia, sirvientes, todo tipo de gastos cubiertos por el dinero público.
y entonces simplemente deciden bajarse 250 pesos. Vaya burlas históricas las que vivimos en estos tiempos. Pero bueno, pues así andan las cosas, como ya lo sabemos, en este México de la desvergüenza, del oportunismo y de la corrupción. ¿Qué opinas del comunismo? Me pregunta alguien por ahí. Es una pregunta muy complicada para que la toquemos tan rápidamente por aquí. Legalmente, ¿qué se puede hacer para bajar el sueldo a los funcionarios públicos sin gastos absurdos? No hay hasta este momento, no aprendemos de los países en donde los altos funcionarios públicos, hasta presidentes de la República, viajan en el metro, viven en sus casas y pagan lo que comen y lo que consumen y lo que beben. Si viéramos todo lo que se gasta en las casas de gobierno de todo el país, en las casas de los gobernadores, simplemente en consumo de bebidas alcohólicas, en vinos de mesa y en bebidas de alta graduación. Pero bueno, todo eso lo paga la gente. 400,000 pesos en agua embotellada y garrafones, sí, porque luego simplemente se ajustan los gastos, los comprobantes, y como quienes los manejan son los mismos empleados de los gobernadores y quienes los aprueban son los congresos estatales, integrados en su mayoría aplastante por diputados que se prestan a estos mecanismos. No lo he escuchado muchas veces respecto a diputados locales que venden su aprobación a esos estados de cuenta de los gastos del gobierno estatal, de los gastos de los presidentes municipales, venden el voto por medio millón, por 1 millón de pesos, se los dan en efectivo y ellos votan a favor y legalmente queda todo cubierto. Si ya con el cinismo en el gasto corriente tenemos suficiente, imagínate si le rascáramos. Sí, si le rascáramos, nos quedaríamos asombradísimos de todo lo que se gasta en esas casas de gobierno, en sus casas de ceremonias, en los protocolos. Realmente la riqueza de México es mucha, es apabullante lo que producimos, lo que se hace en México, pero todo se fuga por ese camino de la corrupción, que es una corrupción institucionalizada, una corrupción que se practica desde el más modesto escritorio hasta el más elevado, suponiendo que fuera elevado ese escritorio del que ustedes y yo estamos pensando, aunque no digamos el nombre ni las iniciales de EPN. Pero bueno, eso pasa con todos los partidos, claro, porque finalmente hoy se habla de que nos recortemos, de que haya un recorte del presupuesto, que nos ajustemos el cinturón, que lo apretemos. Pero, por ejemplo, lo que se gasta en los partidos políticos, en los poderes legislativos, el exceso de pobladores, el exceso de pobladores de las cámaras, exceso de diputados, exceso de senadores, de presidencias de cámara que se pagan extra, de comisiones legislativas, de asesores, de ayudantes, de cargamaletines. Julio, hablando con franqueza, los políticos no deberían existir, solo llegan a robar. No, ya casi termino el libro que he estado escribiendo, espero que esté por ahí de noviembre, y en ese, por ejemplo, planteo que es un error pensar que la política es mala. Nos hacen pensar que la política es mala para que se las dejemos a los que la practican, pero justamente la política es el único mecanismo dentro de toda esta podredumbre y corrupción que puede permitir organizar y salir adelante, pero no en el esquema que se tiene hoy, no en este esquema en el cual todo está hecho para convalidar en las elecciones las decisiones del gran poder. Y finalmente, cuando se forma parte de ese sistema, pues se acaba convalidándolo, no hay de otra. Julio, después de este desfalco, ¿crees que haya rebelión? Pues no, yo veo a la gente en un ánimo fluctuante, se enoja, se contenta, hay irritación, luego hay como un conformismo, y luego parecería que vivimos en una pedagogía del fraude y de la corrupción. La gente se queda tranquila, como si nada, después de que va viendo que no pasa nada, que no hay castigo, que no sucede nada para los grandes responsables de la tragedia nacional. Entonces, bueno, llegará el momento en el que haya una conciencia clara. A veces la conciencia entra por la vía del bolsillo, y en ese camino se está, porque este gobierno, esta administración de Peña, va a apretar el bolsillo de los mexicanos el año que entra con mucha fuerza. Pretenden capturar casi un 10% más de recaudación fiscal, y para ello van a suprimir muchos rubros que hasta ahora significaban un alivio, una posibilidad de descontar
algunos de los pagos a Hacienda. Bueno, pues todo eso se va a acabar porque ahora el gobierno quiere gastar menos, cobrar más y mantener el boato, el lujo en los órganos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, no se diga, y los sueldos, los supersalarios de los miembros del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral de la Federación, de todos los órganos autónomos, cuya autonomía comienza a decaer, comienza a caer en declive precisamente cuando son sometidos a esa forma de control que es el dinero. Cuando un funcionario sabe que ponerse al brinco, al pleito contra el poder va a significar que deje de recibir los cientos de miles de pesos, casi medio millón de pesos mensuales que reciben entre sueldos, compensaciones, prestaciones y bonos. Muchos de estos funcionarios pues no patean el pesebre, porque si se acaba eso, se les acaban sus ingresos. Y todo ese aparato de órganos autónomos, de la Corte de Justicia, de las... perdón, no es la Corte de Justicia, no es un órgano autónomo, es uno de los tres poderes, pero órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, el Instituto de Transparencia, muchos de esos que viven una etapa dorada en cuanto a sus ingresos, pero con pocos resultados adecuados. Julio, te pedimos conferencias en universidades para hacer conciencia a los jóvenes. Bueno, pues ya pondré luego algún teléfono y alguien que me ayude a tratar de organizar presentaciones del libro que espero que esté disponible por ahí de noviembre. Pues opino que AMLO sería la mejor opción. Habría que discutir el asunto, el punto, pero desde luego, bueno, pues AMLO es lo que se acerca más a una posibilidad de cambio. Yo no estoy tan seguro de que realmente se vaya a poder dar ese cambio, ni soy alguien que esté tan de acuerdo con las formas políticas, con la concentración de poder, el caudillismo y la no organización social que se vive en todo este asunto. Estaría genial que estuviera en la UAM Xochimilco, porque es de día en tu casa y en la mía ya es de noche. No estás en vivo. Periscope tiene que ser en vivo, siempre tiene que ser en vivo. Lo que pasa es que estoy en otro continente. No, no es cierto. Simplemente, AMLO no me gustó su última declaración. Bueno, ¿cuál? ¿La de que el ITAM, la escuela neoporfirista, o la de sostener a Peña Nieto para no construir desde los escombros? Bueno. Con la neumonía de Hillary se hace más grande la ayuda que le dio Peña a Trump. Sí, y además pone en la discusión pública el asunto de la salud personal de quienes aspiran a puestos de elección popular. No solo en Estados Unidos, también en México. Lean sobre eso en el astillero de mañana martes, en la jornada. Ahí hablo acerca de ese asunto de la salud personal y el interés público. Y con algunas preguntas y planteamientos respecto a las situaciones de salud de Hillary Clinton, de salud mental de Donald Trump y también de salud física y mental de Peña Nieto y también de salud física de dos de los aspirantes con mucha actividad que buscan la presidencia de la República en 2018, pero que tienen un expediente clínico, que son Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera Espinosa. ¿Qué tanto es de interés público el saber la situación de la salud personal de quienes aspiran a presidir un país? Julio, constitucionalmente, ¿cómo podemos quitar a Peña Nieto? No, no hay ninguna manera. El término constitucional es de 6 años, así se eligió, no se puede cambiar, solo que hubiera una falta absoluta de él, y entrarían mecanismos de sustitución que ya están establecidos en la Constitución. En lo inmediato se designaría al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y luego habría una convocatoria al Congreso para tomar decisiones al respecto. ¿Va a quedar Sanders? Pues ojalá, pero el sistema gringo tampoco se va a suicidar y va a nombrar a un personaje como este socialista democrático Bernie Sanders, que a tanta gente ha hecho soñar. Vamos por la segunda, exacto, no sé a qué se refiere, la relación entre esposa de Calderón y Hillary. No creo que haya una relación verdadera, pero claro que la esposa de Calderón va a utilizar este asunto para promoverse como la Hillary mexicana. Digo, pues está cantadito, está regalado el asunto.
México se debe preparar para quien llegue a presidir Estados Unidos, claro, debe prepararse para quien llegue a presidir, sea Hillary o sea Trump, que igual nos va a ir mal con cualquiera de los dos, y sobre todo si tenemos durante todo este tiempo, 2 años y fracción, a un gobierno tan débil, tan doblegado, tan repudiado, como es ya el de Peña Nieto. ¿Socialista de dónde? Bueno, hay graduaciones en lo que es el socialismo y la democracia. Digo, pues finalmente sí se puede tirar a Peña con desobediencia civil. Sí, bueno, pero lo que me preguntaban era constitucionalmente. Constitucionalmente no hay un mecanismo. Desde luego que la resistencia civil sería el camino para tumbar a un gobernante que le estuviera haciendo daño a la gente y a la nación. No es legal, pero es legítima. Sí, bueno, son dos cosas diferentes. Constitucionalmente no. Política y socialmente, pues claro que una movilización fuerte, una irrupción en las calles, una protesta sostenida puede provocar la caída, pero es la caída jurídica, la caída política de un gobernante, no la salida constitucional. La democracia mexicana controlada por un INE a modo. Sí, el Instituto Nacional Electoral es una farsa para convalidar los resultados y para simular que se hacen las cosas medianamente bien. Bueno, pues para quien decía que en su casa ya estaba oscuro y acá todavía no, le digo que ya va terminando esta luminosidad y ya vamos entrando a esa parte también interesante que es la noche, que sirve para leer, para reflexionar y para seguir haciendo cosas. Julio, ¿eres completamente libre? Pues aspiro a hacerlo. La verdad es que a mi edad y en mi circunstancia no tengo ninguna ambición específica que me haga doblegar mi criterio. En el libro que estoy escribiendo, en una parte relato lo que ha sido parte de mi historia. Yo fui priista, yo fui presidente del Comité Estatal del PRI en San Luis Potosí y fui secretario adjunto de programas especiales con Luis Donaldo Colosio en el Comité Nacional del PRI. Pero terminó mi etapa priista con una huelga de hambre sostenida durante 18 días, a partir de los cuales tomé la decisión de hacer una vida distinta, de no caer más en la trampa del engaño, de la farsa, de la simulación, de la ambición, que es en lo que son ingredientes consustanciales a lo que es la actividad política. Y bueno, simplemente me he dedicado a ser periodista, a escribir, a analizar con una absoluta libertad y sin ningún compromiso ni con partidos, ni con ambiciones de dinero, ni de favores, ni de retribuciones. En lo que escribo en Astillero y en lo que ven aquí en estas videocharlas astilladas, pueden tener la absoluta seguridad de que proviene de mi pensamiento y mi decisión absolutamente libre. Bueno, ya me eché aquí un comercial muy chido. Saludos, Julio. Pepe Aguilar Noyola, claro, mi compañero de corresponsal de Televisa en San Luis Potosí. Saludos, querido Pepe. Escuelita Astillada. Bueno, pues ya un día de esto le vamos a poner el consultorio de astillero o algo así para hacer preguntas y respuestas. Priista, no mames. Pues sí, digo, priista fue también López Obrador, priista fue Cuauhtémoc Cárdenas, priista. El prismo es una escuela política que ha inoculado a la mayoría de quienes participan en la vida política de este país. Y creo que buena parte del futuro de este país proviene también de reconocer que existe el derecho de los ciudadanos a participar en diferentes opciones políticas y que el futuro de México no se va a dar en fracciones, sino en integración. No se va a dar en rupturas finales, sino en procesos de estremecimiento social que luego tendrán que conjuntar las diferentes partes de ese todo social. ¿Cómo se llama tu libro? Pues todavía me lo estoy guardando, no me lo vayan a volar antes de que lo registren en derechos de autor. Soy priista, alguien dice por ahí. ¿Qué opinas de la tregua que sugiere la institución presidencial? Tu exfiliación política no tiene nada que ver con tu coherencia política. ¿Quién mató a Luis Donaldo? Está pelón, todo el mundo dice. Acuérdense que cuando mataron a Álvaro Obregón, la gente preguntaba, ¿y quién lo mandó matar? Y la gente decía, cállese, cállese. Aquí también, ¿quién mandó matar a Colosio? Pues está pelón decir quién fue el que lo mandó matar. Yo no he sido periodista nunca, pero no sabes cómo me arrepiento de votar por Graco. Ya me pongo aquí medio... pero les digo, ¿qué es peor? ¿Ser un opositor histórico, entre comillas,
como Graco y como tantos que se han mantenido en la oposición, o haber sido priista como López Obrador, como Cuauhtémoc Cárdenas, como otros, y finalmente pasar a tratar de cambiar las cosas desde otro flanco. De veras ser opositor. Rosario Robles fue una opositora dura, militante de izquierda, de corrientes de izquierda radical, dirigente de sindicatos universitarios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Y el dólar? El dólar creo que terminó hoy como 19.15, algo así. Rumores de que ya hubo una reunión secreta AMLO y Peña. No creo. AMLO jamás se prestaría a una reunión secreta de ese tipo. No descarto que pueda haber vínculos de comunicación porque siempre los ha habido. La política no se puede hacer sin vínculos y contactos de comunicación entre las diferentes partes. Hasta en los peores momentos de las guerras en general, y no se diga de las guerras políticas, siempre hay contactos. Manuel Camacho Solís fue un experto en tener contactos. Y cerca de Andrés Manuel López Obrador hay personajes también especializados en mantener contactos con el poder. Eso es necesario. No nos ceguemos y no creamos que la política se practica de una manera casi virginal o santificada. La política es un juego de intereses y una suma de intereses que finalmente se expresan por esta vía civilizada que es la política y no la guerra física abierta. Julio, ¿hay injerencia de Estados Unidos en partidos o cómo se entiende nuestra realidad? Pues nomás les digo que hoy es un día en el que la embajadora gringa Roberta Jacobson anda desatada. Tuvo una reunión con Aurelio Nuño y está en Twitter, ya abrió su cuenta de Twitter y ella ha andado muy movida. Es una mujer con mucho carisma, con mucha interacción, muy sociable, pero claro que detrás de todo eso pues están los grandes intereses de Estados Unidos que verán la elección de 2018 con una enorme lupa porque los intereses nacionales, los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos están relacionados con las elecciones de México y con la circunstancia de México. Bueno, camionero, eso sí no sé qué quiere decir. Otro dice que le gusta mi manera de pensar, se lo agradezco. Ayer mismito me estaba zumbando, quién sabe qué cosas hay por ahí. Quienes insultan y molestan, les daré clic para afuera en un ratito más. Gracias. ¿Cómo visualizo México los 2 últimos años? Difíciles, complicados, peligrosos, con la posibilidad de un retroceso, de una regresión, hasta de una fuerza física dominante en la política mexicana, o con la irrupción de desesperaciones de grupos que crean que no hay más camino que recorrer en lo electoral y en lo institucional. Bueno, se está yendo ya esta luz natural en este lunes de septiembre. Les agradezco su atención, les envío un saludo y como siempre aquí nos veremos. Saludos desde Durango, saludos a Durango que es colindante con mi tierra natal, que es La Laguna, que es Torreón, Coahuila. Saludos a todos y seguimos aquí en contacto. Gracias.